22, amén, de marzo, amén. Avanzando rápidamente, saludamos a nuestra hermana Rosa Cristina Medina Abarca. El Señor le bendiga, hermano. Gracias, hermana, Dios le bendiga. También a nuestro hermano Luis Templo Quilpué, Dios le bendiga, amado hermano. Ayer tuvimos una conversación bien amplia con él, grata. Siempre es grato hablar del Señor, siempre es grato edificarse con la palabra de Dios. También nuestra hermana María Muñoz, muchas bendiciones, pastor, para usted y familia. Gracias, mi hermana María. Dios le bendiga grandemente a usted, a su esposo, a nuestro hermano Leo. Dios le bendiga. Ayer tuvimos el programa conversando la escritura por la tarde, ¿cierto? Con el pragmatismo. Los cambios que se han hecho, ¿cierto? Los cambios pragmáticos que los hombres han dejado de introducir a la iglesia y que han hecho daño a la iglesia, han hecho daño a la fe, lamentablemente. Pero bueno, es así, perdón, hermano, en este tiempo es así como Satanás se está manifestando por medio de estas cosas, ¿cierto? Para destruir o socavar el fundamento y la edificación. Pero, como dice la Escritura, el fundamento de Dios está firme. Amén. Conoce el Señor, ¿cierto? Aquellos que son de Él y aparte se iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Cada día más tenemos que irnos alejando de la maldad, del pecado que nos acecha, ¿cierto? Como dice el libro de Hebreo, amén, abandonando toda especie de maldad. Saludamos a todos los hermanos y aquellos que nos verán a posterior, también le damos la bienvenida. Amén. Comunicarles que hoy día tenemos culto en el lugar de Trieste, pasaje Trieste 1457, a las 19:30 horas, ¿verdad? Estará nuestro hermano Leopoldo Prieto, con la ayuda del Señor, siguiendo con el estudio bíblico de la palabra del Señor. Amén. Ahí nos hemos edificado bastante a través de la enseñanza de nuestro hermano diácono Leopoldo Prieto. Amén. Hermanos, bueno, bueno, y mañana estaremos en el lugar de Renca, si Dios así lo permite, ahí en Condel, esquina Infante, a las 19:30 también, ahí es el culto, ahí estaremos visitando a nuestro pastor Ulloa, Juan Ulloa, amén, ahí estaremos compartiendo con los hermanos una vez más, amén. ¿Qué vamos a compartir? El pan, amén, el pan. Vamos a partir el pan una vez más y ahora también le invito a que usted busque su escritura, capítulo 3 de Mateo. Vamos a repasar este diálogo maravilloso que tiene el Señor con un religioso, un sumo sacerdote, perdón, un sacerdote, maestro y docto, por supuesto, docto en la palabra. ¿Amén? ¿Lo encontró? ¿Encontró su Biblia? Búsquela, por ahí la debe tener. No, debería tener a mano, hermano, siempre la escritura, ¿verdad? Darse el tiempo de leer diariamente la escritura. Jesús le dijo a los judíos que no creyeron en él, le dijeron escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. A los judíos se lo dijo porque ellos no habían creído. Ahora, ¿por qué les mandó a escudriñar la escritura? Porque en el Antiguo Testamento los profetas hablaron de Jesús. El Evangelio está repartido en toda la escritura, pero no toda la escritura es el Evangelio. Por tanto, habían profecías que hablaban, ¿verdad?, de la venida del Mesías. Por ejemplo, Isaías, Jeremías y algunos más de los profetas que hablaban, Ezequiel también, de la venida del Cristo, ¿cierto? Que él mismo iba a venir a buscar. El otro día escuchaba a un pastor que parece que no entiende lo que significa la unicidad. Nosotros no somos unitarios, ni somos trinitarios tampoco. Somos unicitarios. Unicidad es calidad de único. Amén. Calidad de único. Y creemos en la manifestación, como la Escritura dice, ¿verdad?, de nuestro Dios en carne. Lo dice en Ezequiel: yo iré y reconoceré mis ovejas y apartaré mis ovejas. Por tanto, eso está escrito. Y el buen pastor ya vino. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El que el salmista decía: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Comparte el video, hermanos amados, denle like. Estamos también en YouTube, como José Manuel Pérez Ceballos, conversando las escrituras. Amén. Para que se suscriba también a nuestro canal
y así pueda llegarle las enseñanzas cada día. Amén. Son gratuitas, amén, así como la salvación. Bien, capítulo 3 de Juan dice: en el nombre de Jesús había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Un rabino, ¿por qué vino de noche? Recuerde que los sacerdotes habían hecho una prohibición de que cualquiera que confesase, ¿cierto?, que Jesús era el Mesías, iba a ser, hermanos, separado. Ella y no iba a tener ningún acceso a nada, a nada, a nada. Eso lo comprueba usted en el capítulo 9 de Juan. Y por tanto este hombre viene de noche, para no ser descubierto por sus pares. Amén. Y vino con una gran inquietud, y se lo dice, ¿verdad? Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios. Ya cuando dice sabemos, no está hablando de él personalmente, ya está hablando de más de uno, en plural. Sabemos que ha venido Dios como señal, porque nadie, y aquí está la razón, porque nadie puede hacer estas señales. ¿Cuáles señales? Que tú haces si no está Dios con él. No sabemos el tiempo que Nicodemo visita a Jesús. Aquí hay un correlativo. Se sabe que no hay un orden real, pero que vino, vino. ¿Amén? Y eso es lo importante. Y supuestamente tiene que haber visto, ¿cierto?, y haber oído de todas las señales que Jesús hacía. Y viene con esta inquietud. ¿Cuál es la inquietud? De saber si realmente era el Mesías. Si qué es lo que esperaba Israel en aquel tiempo. Esperaba a su rey y al Mesías. Un rey que prácticamente, ¿cierto?, los iba a liberar del yugo en que se encontraban en ese tiempo, yugo romano en aquel tiempo. Recuerde que la sujeción parte con Nabucodonosor, donde él subyuga a Israel como esclavo, como ya Israel no era cabeza de naciones. Cuando ellos tenían a Dios, hermanos amados, antes que se irrumpiera el reino, ellos eran muy respetados. No había país, ¿cierto?, que podía hacerle a Israel el peso, por decirlo así. Y ellos fueron determinados como cabeza de naciones, hasta que el reino se irrumpió y pasaron a ser provincia de imperio, porque cuando había un imperio que tomaba el control del mundo, todos los demás países venían a ser provincia del imperio. Esta era como una vergüenza, hermanos, para Israel, habiendo sido un país. Pero dejaron a Dios, lamentablemente, hermanos. Y usted sabe que el Señor, como dice la Escritura, al hijo que ama, lo corrige y lo castiga. Entonces, Israel pasa por esto. Y encontrándose en este periodo, llega Nicodemo, ¿cierto?, al Señor de noche, con esta inquietud. Y él era el Mesías. Claro, porque las señales hablaban bien de Jesús. Los prodigios, los milagros y las señales que él hacía hablaban claramente que él era el Mesías. Pero como Israel tenía una idea equívoca con respecto al Mesías, en esto se pierde el país. No podía ser, o sea, por un lado sí, este es el Mesías, pero por el otro lado, ¿por qué no actuaba? ¿Se fija? Entonces había una contradicción. Y no es que la Escritura se contradiga, no, es la falta de entendimiento del hombre. Porque la Escritura es perfecta, hermanos, aunque muchos hombres hoy día han querido o han declarado, ¿cierto?, que la palabra del Señor está mal hecha y que esto ya está dado lugar a que muchos pierdan la credibilidad. Porque usted sabe que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pues entonces Satanás se ha encargado de levantar falsos maestros y distorsionar en parte la Escritura, hablar mal de ella. No, yo no hablo mal de la Escritura porque es la palabra de Dios. Y esta es la que me ha enseñado día a día a mí
y me ha enseñado y he aprendido de ella. Entonces, no hay imperfección en la palabra del Señor porque Dios es perfecto. Dios bendiga a nuestro hermano Ricardo Fuentes. Un abrazo, hermano Ricardo, para usted y para su esposa Verónica. Entonces, este hombre viene de noche. El objetivo era saber realmente si Jesús era o no era el Mesías. Vuelvo a decir, las señales decían que sí, pero la actitud que Jesús tenía decían que no, de acuerdo a lo que ellos sabían, por supuesto, porque eso hay que entender, de acuerdo a lo que ellos sabían. Por eso que él les dijo, escudriñen la Escritura, porque a vosotros parece que en ellas tenéis ¿qué cosa? La vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Amén. Para entender todas las cosas debemos leer la palabra de Dios. Si no, nunca vamos a entender. Yo me enamoré del Señor porque lo conozco a través de la Escritura. Yo amo al Señor. ¿Y usted? A ver si me contesta ahí. ¿Y ama o no ama al Señor? Dios bendiga a nuestra hermana Elizabeth de Semillero. Bienvenida, hermana Elizabeth. Gracias por estar en sintonía. A través del conocimiento de la palabra de Dios, usted va amando a Dios. Entonces ya no le servimos por miedo a que el Señor nos vaya a llevar al infierno, sino que le servimos por amor. Y eso hace la diferencia. En el amor hay obediencia. Amén. En el amor hay sujeción. Entonces yo no resisto la palabra del Señor. Es absurdo resistirla. Dios bendiga a mi hermana Anaís Melillán Carrión. Dios le bendiga, hermana Anaís. Dios le bendiga grandemente. Es absurdo, hermanos amados. Entonces, no pensar que no escudriñando la Escritura, no leyéndola, no estudiándola, vamos a conocer a Dios. No, es absurdo. Job dice una cosa que es bien cierta. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero ¿cómo lo vieron? Si Dios es espíritu. ¿Cierto? Lo vio en la obra que él hizo. La obra que el Señor hace. Nosotros podemos ver hoy día a Dios por medio de su palabra y por medio de la obra que Él hace. Por eso Dios dice que se manifestó al principio a través de su creación, libro romano. Y los hombres entendiendo esto no le dieron gloria. Empezaron a adorar al monte, empezaron a adorar al árbol, empezaron a adorar al animal. Y empezaron a adorarse a sí mismos porque no entendieron. La Escritura dice, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. O sea, yo miro al cielo y veo la presencia de Dios. Entonces Job dice, ahora mis ojos te ven. Entonces, llega este hombre de noche y le afirma diciendo, Rabí, nosotros sabemos, o nos sabemos que ha venido Dios como maestro porque nadie puede hacerlo las señales que tú haces si Dios no está con él. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Una respuesta inesperada. Una respuesta inesperada. La lógica humana nos diría que el Señor le hubiera dicho, sí, yo soy el Mesías, yo soy el enviado, pero no fue esa la respuesta, escuche. Respondiendo a Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y espiritualmente está clara la respuesta. Porque si él quería realmente saber si ese era el Mesías, tenía que nacer de nuevo. Pero ¿cómo? Ahora mire, ahora viene la lógica humana. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pregunta. Dos preguntas para el Señor. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nosotros diríamos, imposible. Imposible. Porque Nicodemo se está refiriendo al nacimiento virginal y Cristo se está refiriendo al nacimiento espiritual. Y ahí está la contradicción. Hay un diálogo entre dos personas, ¿verdad? Dos seres que están en la tierra, ¿ya? Pero uno está hablando espiritualmente y el otro está hablando humanamente.
Y el que está hablando humanamente no entiende. No entiende porque el otro se está refiriendo espiritualmente a esta situación del nuevo nacimiento. Claro, no hay entendimiento ahí. No hay comprensión. Seguimos. Porque Dios es bueno. Respondió Jesús, de cierto, fíjese, y aquí de cierto es seguro, seguro. De cierto te digo, escucha ahora, hermano, hermana, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es la razón? La naturaleza. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, se requiere un nuevo nacimiento. ¿Sí? ¿Pero cómo? Aquí lo está diciendo el Señor. Y le explica. Lo que es nacido de carne, Nicodemo, es carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres o no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué te asombras? ¿Por qué te maravillas de lo que yo te estoy diciendo? O sea, ¿pero cómo? No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Mire, escucha. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros no entendemos la naturaleza de Dios, porque somos humanos. O sea, para poder entender la naturaleza de Dios, Dios tiene que revelar su naturaleza. Por eso que Él se hizo carne, porque Él es espíritu, un ejemplo, para ser visto. Y se cumple lo que dice uno de los profetas: en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán ¿a quién? Al Santo de Israel. Se materializó, se hizo carne para ser visto. Por eso, si Dios no revela, por eso es la importancia de la palabra, hermanos amados. Por eso que muchos hoy día yerran, hermanos amados, al no enseñar la Escritura. Solamente usar como medio de predicación, nada más, al no enseñar la profundidad. Como dijo Pablo, la anchura, la altura. Y en eso damos, hermanos amados, la voz de alerta. Recordemos, aquí hay dos conversando. Uno que es del cielo y el otro que es de la tierra. Escucha. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Todavía no entendía. Todavía, escuche bien, todavía no entendía. Entonces, como dijo un predicador, hay que repetir la dosis. Porque cuando alguien no entiende, hay que repetirle la dosis para que pueda entender. Pero ahora Jesús le hace una pregunta. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahora tenía que saberlo, claro. Como el pastor tiene que conocer a Dios. Como el que se sube arriba a un púlpito a predicar tiene que conocer a Dios en profundidad. Tiene que vivir una experiencia real. Y sabe, conocer a Dios no significa conocerlo solamente a la luz de la palabra, sino que haya una comunión perfecta con Dios, continua, verdadera. Porque lo otro es saber de Dios. Conocer, la palabra conocer a Dios es diferente en la Escritura. ¿Eres tú el maestro en Israel y no sabes esto? ¿Cuál era la labor de los maestros? Porque el mismo Señor, por ejemplo, en el ministerio de la gracia dice, él mismo constituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. A fin o con el fin, ¿cierto? ¿De qué? De edificar la iglesia, pues, amados hermanos. Entonces, el maestro tiene que saber.
El maestro tiene que conocer. El maestro tiene que estar claro, hermanos amados, en los conceptos de la Escritura. Porque hay algunos que están inventando cosas, están imaginando cosas y que no están en la Escritura. Pablo aclara esto y dice, esto lo antiguo fue escrito para nuestro conocimiento. Luego dice en Corintios que para que nos aprendáis a pensar más allá de lo que está escrito. Yo no puedo ir más allá de lo que está escrito. Porque aquí está todo revelado. Solo falta que el Señor nos dé la luz nomás para poder entender. Pero como no nos dedicamos, porque para nosotros Dios es el culto del martes, Dios es del culto del jueves y Dios es del culto del domingo y se acabó Dios. En cuanto al conocimiento estoy hablando, en cuanto a conocerle, en cuanto a saber de Él. Si yo amo a Dios, debo estar interesado en saber más de Él, en interesarme mucho más. Por eso Jesús le dice, y él estuvo maestro en Israel y no sabes esto. O sea, aquí el que está asombrado del Señor. Dios le bendiga. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibí nuestro testimonio. Dije, hay uno que está hablando con el lenguaje del cielo y hay otro que está hablando con el lenguaje terreno. Entonces, para que el hombre pueda entender a Dios, necesita que Dios haga algo. Y por eso que Jesús le dice y le habla del nuevo nacimiento. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, hoy día nacemos de otra naturaleza. Y no, el nacimiento de nuevo no es cuando usted se va a bautizar. Porque si la Escritura dice que estábamos muertos en delito y en pecado, ¿cómo un muerto va a pedir un bautismo? A menos que lo agarren muerto y lo tienen al agua y después lo suban. Está muerto. Por eso es que el bautismo tiene que pedirlo el hombre. Y cuando el hombre pide el bautismo es porque ese hombre creo que ha entendido, como los que entendieron allá en Pentecostés, cuando Pedro primero le predicó la palabra. Escuche, primero le predica la palabra y luego ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecado. Entonces dice, si os he dicho cosas terrenales, o sea, el ejemplo que Cristo puso es terrenal, eso es lo que le está diciendo. Y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, si voy más allá, ¿cómo vas a creer? Nadie, y aquí mire, qué maravilloso nuestro Señor, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está. ¿Dónde? En el cielo. Bueno, pero ¿cómo? Si estaba hablando con él. A Nicodemos está ahí y Jesús está hablando con él. Y esto es lo que no entienden los que dividen a Dios en 3 personas, en 2 personas, en 4, en 5, en 10, no sé. O en diferentes dioses. Por eso no entienden. Pero aquí claramente Jesús está diciendo que el Hijo del Hombre está en el cielo. Ahora empieza un lenguaje, hermanos, divino. Y mire para dónde lo va a llevar. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo llevó a la historia. Sí, a esa historia tan amarga del pueblo de Israel, el cual, Dios bendiga a nuestro hermano Rubén Quiroga, el cual está en Números 21, donde Dios envía serpientes para morder, ¿cierto?, a los del pueblo, y Moisés vino a la presencia del Señor y le pidió por este suceso, pero Dios no quitó la serpiente, escuche, Dios no quitó las serpientes, no las quitó, podría haberlas quitado, pero le dijo, hazte un asta de bronce, con una serpiente, ¿cierto?, de bronce, y ponla en lo más alto. Entonces, cuando una serpiente muerda
a uno del pueblo, ese tiene que mirar la serpiente. Y al mirar la serpiente, ese veneno se hace infructuoso. Gloria al Señor. Alabanzas a su nombre. Lo mismo, el pecado nos rodea, nos asedia, pero nosotros tuvimos donde mirar. Miradme a mí, como dice Isaías, todos los términos de la tierra y sed salvo, porque yo soy Dios. Entonces, Nicodemo tiene que haber meditado. Entonces, nadie puede ser salvo y nadie puede nacer de nuevo si no es en Cristo. Ahora, ¿cómo se nace de nuevo? Bueno, aquí la Escritura nos enseña cómo se nace de nuevo. Dice aquí el capítulo, primera de Pedro, dice el capítulo 1, verso 23, escuche. Siendo renacido, o sea, nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, escuche, ponga atención, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. Dios bendiga a Juan Pérez. Toda carne, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahí está. ¿Cómo nace de nuevo una persona? Por medio, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Ahora, como la Escritura dice que hay que tener 2 testigos contra toda verdad, vamos al libro de Santiago, a ver qué es lo que dice el hermano Santiago, amén, con respecto al nacimiento, para que podamos entender que no es el bautismo el que le hace nacer, sino que es la palabra del Señor. Santiago 1, verso 18 dice, voy a ver el 17 para adelante, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, ¿quién? Dios o el Padre de las luces, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Qué es lo que es nacer de nuevo? ¿O qué es lo que es nacer de agua y de espíritu? El agua tipifica, ¿qué cosa? La palabra. Vosotros estáis todos limpios por la palabra que yo os he hablado, ¿verdad? Que también representa el Espíritu Santo. Y el Espíritu es el Espíritu Santo en nosotros. Ahí está el nuevo nacimiento. Esto es lo que Nicodemo no entendía. Y por eso que el Señor lo lleva ¿a dónde? Lo lleva a la antigüedad, a este suceso de la serpiente, que después, como todo, como el ser humano es idólatra, empezaron a rendirle culto a la serpiente. Porque no era la serpiente que estaba en un acta la que sanaba o libraba del veneno que habían sido expuestos, sino que era la obediencia a ese mandato que el Señor había dado, que todo aquel que mirara a la serpiente sería sano. Entonces, ¿Dios con qué se complace Dios? Primero, con que le crean, y segundo, con que le obedezcan. Por eso la importancia, hermanos amados, de predicar la palabra, enseñar bien, correctamente, con un determinado juicio escritural, no humano, no emocional. Porque a veces nos dejamos llevar por la emoción y pecamos con eso. Pero cuando tenemos la sobriedad es diferente. Es muy diferente, iglesia amada. Nicodemos, de aquí voy a leer hasta donde termina la conversación con Nicodemo.
Y como dije, dos testigos contra la verdad, la serpiente, escuche la segunda, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ves? Ahí le explica. Allá fue la serpiente en un asta de bronce y acá fue Cristo, o es Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Te fijas? Ahora, ¿por qué no envió Dios al mundo, a su Hijo a salvar, a condenar al mundo, verdad? Porque el mundo está condenado. El mundo no necesitaba condenación, el mundo lo que necesitaba era salvación. El hombre viene condenado desde el huerto. Todo el que nace, el que entra a este mundo, entra, hermanos, a ser partícipe del pecado, aunque sea un bebé, aunque el bebé no tiene noción, pero entra a ser participante de la carne. La carne es la del pecado. Por eso que el hombre necesita nacer de agua y de espíritu. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Luis Alberto Espinosa Rivas, de Coronel, o de Lota, por ahí. Y a todos los hermanos de la zona sur. Amén. El que en él cree no es condenado. ¿Ve? El que en él cree es salvo. Pero, estos peros son importantes, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el nombre, mire, importante, el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Que no solamente lo practicamos nosotros los que hemos creído, y estoy hablando del nombre, que también en el tiempo de la tribulación lo van a practicar los judíos para ser salvos. ¿Mm? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran buenas. No, malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús le dijo, vosotros sois la luz del mundo. Esa es la iglesia. Ese es usted, que es iglesia. Se ha nacido de nuevo. Se ha invocado el nombre de Jesús sobre usted. Porque al ser invocado usted está perdonada de todos sus pecados, o perdonado de todos sus pecados. Por tanto, ahora usted tiene que vivir una vida de acuerdo a su condición nueva, o a su nueva naturaleza, porque usted ya no tiene la naturaleza vieja. Y usted dirá, pero claro, sigo con la misma. Correcto. Pero en su interior hay un nuevo hombre o una nueva mujer. Amén. Y esa es la que tiene que ir creciendo, no la de afuera. Por eso que en los cultos hoy día algunos se le dan rienda suelta a la carne, más que nada. Porque la carne quiere esto otro. Pero no, Dios favorece más o privilegia más al hombre interior, al de dentro, al espiritual. Por eso que Pablo dice, ejercitados para la piedad, porque el ejercicio corporal para nada es provechoso. Entonces, ¿cómo se alimenta y cómo crece el hombre espiritual? A la luz de la palabra. La palabra es todo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, el que es, el que era, el todopoderoso, el que ha de venir. Este libro debemos amarlo. Los ministros de Dios debemos amar este libro. Amén. Son las escrituras. Y debemos estar conscientes de lo que la escritura dice. Para así darle el alimento a tiempo a las ovejas. Amén. Sí. Darle el alimento a tiempo a las ovejas como Dios lo ordena. Pero dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ahí nosotros vamos a recibir la recompensa. El ministro que piensa de otra manera y que ha ido cambiando situaciones dentro de la iglesia y ha ido, como decíamos ayer, poniendo la humanidad, por ejemplo, muchos ministros hoy día aceptan que la mujer predique en el púlpito. No, dice, si el Señor no hace excepción de personas, el Señor es bueno.
Pero la Escritura dice que Pablo en Corintio, y Pablo es un hombre lleno del Espíritu Santo, dice, como he enseñado en todas las iglesias, vuestras mujeres callen en la congregación. No, es que estamos en tiempos modernos y eso fue para Corintios. No, dice, como he enseñado en todas las iglesias de los santos. Te lo puede leer en la Escritura. Y eso no tiene variación, porque Dios no varía. Dios no dice sí hoy día y no mañana. Parece que la salvación no se pierde. El que se pierde es la persona que deja la promesa. ¿Amén? Y no estoy hablando de salvo siempre salvo, que haga usted lo que quiera y va a ser salvo. No, no. Yo estoy hablando de la salvación. La salvación no se pierde. El que se pierde, el que no hace la voluntad de Dios, que es diferente. Pero Dios prometió salvar y va a cumplir. ¿Amén? Que el Señor lo bendiga. En esta mañana llegamos hasta aquí, en este libro de Juan, y lo esperamos por la tarde, si usted tiene tiempo de vernos y comparta esta enseñanza. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre usted. Si tiene alguna duda, envíela, escríbala. Si solicita mi teléfono por interno, le puedo enviar mi número de teléfono y conversamos. Paz de Cristo para usted y para todos los que nos vieron y escucharon en este día. Que la paz del Señor sea con usted. Bendiciones. Hasta la tarde. Amén.